Que Dios te bendiga mucho. Te habla, te saluda y te bendice tu hermano, tu amigo y también su servidor Enzo Soria. Hoy quería compartirte unos versículos acerca de la palabra de Dios para justamente poder ir meditando en ellos. Y me gustaría compartirte lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 16. Voy a leer del versículo 25 en adelante. Esta es la historia de Pablo y Silas con un guardia de la cárcel, o sea, con un carcelero, que justamente ellos estaban presos, Pablo y Silas, por causa de la predicación del Evangelio. Bueno, voy a leer, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a él y a todos los que estaban en su casa. En otras palabras, tanto Pablo como Silas le hablaron la palabra del Señor, tanto a él como a los de su casa. Y bueno, me gustaría centrarme en esa famosa frase que dice que ellos le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Imagínense en la situación del carcelero, viendo que todos los presos habían huido y que entró en una desesperación a tal punto que quería sacar su espada y desvivirse a sí mismo. Y en ese momento él dijo: bueno, cuando Pablo le respondió a gran voz que ninguno se había huido, yo me imagino en ese momento de desesperación, de agonía, él diría, él obviamente sabiendo que Pablo y Silas eran hombre de Dios, porque Pablo y Silas estaban presos cantando himnos al Señor, y uno se imagina que habrá escuchado algo acerca de la salvación, esos himnos que tanto cantaban Pablo y Silas, habrán en sus letras dicho algo relacionado a la salvación, como para que él supiera que hay una salvación y dijera: bueno, yo quiero esa salvación, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo no solamente tú, sino que también tu casa. Y a veces muchas personas que quizás a lo mejor puedan llegar a estar viendo este video pueden estar en una situación similar a la del carcelero, en una situación de desesperación, en una situación de ansiedad, en una situación de decir: bueno, he probado todo en la vida, he intentado todo, he buscado las 1001 soluciones y pareciera que no puedo ser salvo de esto que estoy pasando, no puedo ser salvo de esta tormenta que estoy viviendo, no puedo ser salvo de este problema, no puedo ser salvo de esta enfermedad, no puedo ser salvo de esta situación, como que este problema que estoy afrontando me está venciendo y no hay forma en la que yo pueda sobrevivir a esto. Algunos dirían: no puedo ser salvo de mí mismo, quizás a lo mejor no estoy afrontando ningún problema, quizás a lo mejor no estoy afrontando ninguna dificultad, quizás a lo mejor mi salud está perfecta, en mi trabajo está todo bien, me acabo de graduar de mis estudios, pero aún así siento un vacío dentro de mí, siento una depresión, siento una ansiedad, siento que estoy luchando contra mi mente, contra mis pensamientos, y siento que estoy luchando contra mí mismo, y de alguna manera quizás ante los ojos de los demás todo el mundo me ve que estoy bien, pero estoy por dentro
es como que si tuviese un disfraz puesto, pero en realidad por dentro esa persona no soy yo, porque por dentro siento que me estoy muriendo. Bueno, no lo sé, quizás a lo mejor estés pasando una situación de estas, o quizás no, pero alguna vez hayas escuchado acerca del Evangelio y a lo mejor te interesa y a lo mejor sí creas realmente que, como dice la Biblia, que hay un cielo, que hay un infierno, y te intriga y te entra y te has hecho esta pregunta quizás a lo mejor de decir, ¿a dónde iré cuando me muera? ¿Será que me iré al cielo? ¿Será que me iré al infierno? ¿Cómo puedo hacer para ir al cielo cuando me muera? Y bueno, la palabra nos dice claramente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué dice tú y tu casa? Porque cuando uno cree en Jesucristo y Dios hace una transformación en uno, no solamente Dios lo transforma a uno como persona, sino que esa transformación, ese cambio que Dios hace en cada uno de nosotros, va a terminar generando un impacto en las personas que nos rodean justamente, y eso también les puede terminar trayendo salvación a esas personas también, porque así como nosotros podemos influir para mal en la vida de una persona para arrastrarla hacia el mal camino, también podemos influir en la vida de una persona para bien. También podemos ser esa luz que alumbra la vida de oscuridad que está viviendo la otra persona. Así como podemos ser oscuridad para mucha gente que está en luz, apartarla del buen camino y arrastrarla hacia lo malo, también podemos ser luz para aquellas personas que están en oscuridad y arrastrarlas hacia el buen camino, que es el camino del Señor, el camino de su palabra. Por eso la palabra nos dice que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, no solamente nos vamos a salvar nosotros, sino que también vamos a ser de bendición para que otras personas puedan conocer a Jesucristo y ser salvas, y que no solamente puedan ser salvas su alma, sino que también sus vidas puedan ser restauradas. Y ahora usted me dirá, ¿pero qué es creer en Jesucristo? ¿Solamente creer que Jesucristo existió, que es el Hijo de Dios y lo que hizo por nosotros? No, creer en el Señor Jesucristo es creer lo que dice es creer lo que dice su palabra. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y yo le amaré y será amado por mi Padre, y que ambos vendrían y harían morada dentro de nosotros. Es verdaderamente creer que Él es nuestro Señor y Salvador. Dice la palabra que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos verdaderamente que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Y dice la palabra que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todos somos pecadores, esa es la realidad. Todos nos hemos desviado del camino de la palabra. Todos hemos decidido vivir la vida a nuestra manera, separados de Dios, independientemente de si creemos o no en Él. Pero Dios, que nos amó tanto, envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados, a pagar en esa cruz, a llevar el precio que merecíamos nosotros por nuestros pecados para que nosotros podamos tener acceso al perdón. Y una vez que creemos en el Señor Jesucristo, que creemos en Jesús como el Señor de nuestras vidas, nos arrepentimos de nuestros pecados y decidimos vivir una vida para Él, entonces Dios, por medio de su Espíritu Santo, pasa a morar dentro de nosotros y empieza a producir ese cambio en nuestras vidas y empieza a transformarnos como personas. Así que yo te animo, mi hermano, a que si no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, a que reconozcas ante Dios tus pecados y que le digas al Señor Jesucristo, de ahora en adelante yo quiero que seas mi Señor y mi Salvador y te acepto en mi corazón y quiero vivir una vida para ti. Quiero que tú de ahora en adelante seas el que dirija mi vida, Señor. Dice la palabra que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a toda impiedad y deseos mundanos, vivamos en una vida sobria, justa y piadosamente. Así que te animo a que vivas una vida de piedad para el Señor, a que creas genuinamente en Él como tu Señor y Salvador y verás cómo Él vendrá a tu vida, la transformará, hará un cambio radical y genuino en ti
y vas a poder ser de bendición para muchas otras personas.